Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Y nos adentramos en un caso que ha cautivado al mundo, un misterio que se desarrolla en la pintoresca Perugia, Italia. El caso de Amanda Knox, una estudiante americana que se encontró en medio de una investigación por asesinato que conmocionó a todos, preparados para desentrañar este enigma. Sin duda este caso es un auténtico rompecabezas, las narrativas contradictorias, las pruebas controvertidas y el frenesí mediático que lo rodeó hacen que cuestionemos no solo los hechos, sino también la propia naturaleza de la justicia y la poderosa influencia de la prensa. Empecemos por el principio, Perugia 2007. Meredith Kercher, una estudiante británica de intercambio, es encontrada sin vida en el apartamento que compartía con Amanda Knox. La escena del crimen es un enigma en sí misma, la puerta cerrada, con llave rastros de sangre como sacado de una novela de suspense. ¿Qué detalles claves de la escena del crimen nos pueden dar pistas sobre lo que ocurrió? La puerta cerrada con llave es un elemento crucial. Sugiere que el asesino o asesinos conocían a Meredith o al menos tenían acceso al apartamento. Los rastros de sangre, por otro lado, apuntan a un forcejeo, una lucha, un acto violento. Estos detalles desde el inicio nos indican que no estamos ante un simple accidente. Y luego están los personajes que entran en escena, cada uno con su propia historia, sus propios secretos. Tenemos a Amanda Knox, la joven americana que se convierte en el centro de la tormenta, su novio de Gilares. Entonces Rafael Sollecito también queda atrapado en la red de sospechas. Y por supuesto Rudy Guede, cuyas huellas dactilares en la escena lo convierten en una figura clave. ¿Cómo encajan estas piezas en el rompecabezas? ¿Qué sabemos de ellos? Amanda, una joven extranjera en un país desconocido, se convierte rápidamente en el centro de atención. Su comportamiento, quizás influenciado por el shock y la cultura diferente, fue interpretado por algunos como sospechoso. Rafael es su novio y se ve arrastrado por la vorágine de la investigación. Y Rudy Guede, un joven con antecedentes penales, se convierte en el sospechoso fácil, pero es realmente el único responsable. Y no podemos olvidar a Patrick Lumumba, el jefe de Amanda, inicialmente implicado por ella misma durante un interrogatorio, pero que luego fue absuelto esta acusación inicial, que luego Amanda retractó. Añade otra capa de complejidad al caso. ¿Por qué lo acusó en un primer momento? ¿Qué presiones o circunstancias la llevaron a hacerlo? Los interrogatorios a Amanda, especialmente el que condujo a la implicación de Lumumba, son un punto de inflexión en el caso. Fueron largos, intensos y realizados sin la presencia de un abogado. Amanda, joven e inexperta en el sistema legal italiano, se sintió presionada, vulnerable. Sus declaraciones contradictorias en algunos puntos se convirtieron en un arma de doble filo para la acusación. Y aquí es donde la historia da un giro aún más intrigante. La imagen de Amanda, una joven atractiva y aparentemente despreocupada, proyectada por los medios, chocaba con la brutalidad del crimen. ¿Era una ingenua manipulada o una mente maestra detrás del asesinato? El juicio se libraba no solo en los tribunales, sino también en la corte de la opinión pública. ¿Cómo influyó la presión mediática en la percepción del caso? La presión mediática fue implacable. Amanda se convirtió en un personaje Foxy Noxy, un hombre que la reducía a un estereotipo. Se publicaron detalles de su vida privada, se especuló sobre su personalidad, se la juzgó antes de que se dictara sentencia. Es imposible saber con certeza hasta qué punto esta presión mediática influyó en el jurado. Pero es innegable que el caso se convirtió en un espectáculo mediático donde la búsqueda de la verdad a veces quedaba relegada a un segundo plano. El primer juicio culmina con la condena de Amanda y Rafaele, un veredicto que dividió al mundo. Se cuestionaron las pruebas forenses, se criticó la investigación policial, se denunció la presión mediática. ¿Qué puntos débiles tenía la acusación? La principal debilidad, sin duda, residía en las pruebas forenses. Los análisis de ADN, por ejemplo, se realizaron con métodos que hoy en día se considerarían poco fiables. La cadena de custodia de las pruebas también se puso en duda, lo que planteaba la posibilidad de contaminación y la falta de un móvil claro por parte de Amanda, y Rafael generaba aún más incertidumbre. El caso, lejos de cerrarse con el veredicto, se adentra en un laberinto judicial de apelaciones, nuevos juicios y expertos con interpretaciones divergentes. Cada giro de la historia nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos recuerda lo complejo y a veces imperfecto que puede ser el sistema judicial. En la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en el análisis de las pruebas forenses, un campo minado de controversias e interpretaciones. Adentrémonos ahora en el terreno pantanoso de las pruebas forenses, donde la ciencia se convierte en un arma de doble filo, y la verdad se esconde entre las sombras de la duda. Es fascinante cómo lo que en teoría debería ser objetivo era irrefutable, las pruebas científicas en este caso se convirtieron en un campo de batalla para expertos con interpretaciones divergentes. ¿Cuáles fueron las pruebas más controvertidas y por qué generaron tanta polémica? Uno de los elementos clave fue el cuchillo supuestamente utilizado en el crimen. La fiscalía afirmaba que un cuchillo encontrado en el apartamento de Sollecito contenía ADN de Amanda en el mango.
y de Meredith en la hoja parecía la pieza que conectaba a los acusados con el asesino. Sin embargo, la defensa argumentó que la cantidad de ADN de Meredith era mínima, casi imperceptible, y que los métodos de análisis utilizados no eran del todo fiables. Además, el cuchillo no coincidía con la descripción de la herida. ¿Cómo es posible que haya interpretaciones tan distintas de una misma prueba? Las pruebas forenses no son infalibles, dependen de la tecnología disponible, de la correcta recolección y análisis de las muestras, y la interpretación de los expertos en este caso se cuestionó la cadena de custodia de las pruebas, lo que abría la posibilidad de contaminación, y la ciencia forense en 2007 no estaba tan avanzada como lo está hoy en día. Entonces, podríamos decir que el paso del tiempo y los avances tecnológicos jugaron a favor de Amanda y Rafaele. Las mismas pruebas analizadas hoy en día podrían haber dado un resultado diferente. Es una posibilidad. Los métodos de análisis de ADN han mejorado mucho en los últimos años, y hoy en día se pueden obtener resultados más precisos con cantidades mínimas de material genético. Quizás si el crimen hubiera ocurrido en la actualidad, el análisis del cuchillo habría arrojado resultados más concluyentes, para bien o para mal. Otra prueba controvertida fueron las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen. Se encontraron huellas de Rudy Wade, lo que lo convertía en un sospechoso evidente, pero también se habló de una huella dactilar parcial que podría pertenecer a Amanda. ¿Qué sabemos sobre esta huella? Esa huella dactilar parcial encontrada en un trozo de vidrio roto fue un punto de debate durante todo el proceso judicial. La fiscalía sostenía que pertenecía a Amanda y que la colocaba en la escena del crimen. La defensa, por otro lado, argumentaba que la huella era demasiado pequeña e incompleta para ser identificada con certeza. Es decir, otra vez nos encontramos con la subjetividad de la interpretación de las pruebas. ¿No es inquietante que la libertad de una persona pueda depender de la opinión de un experto sobre una huella dactilar parcial? Sin duda, este caso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la rigurosidad científica en el ámbito forense y nos recuerda que las pruebas por sí solas no siempre cuentan la historia completa. Hay que analizarlas en contexto, considerando todas las variables y teniendo en cuenta el margen de error. Y no olvidemos el factor humano. Los investigadores, los forenses, los jueces, todos están sujetos a sesgos, a presiones, a la influencia del contexto. ¿Cómo podemos estar seguros de que la justicia se imparte de forma objetiva cuando hay tantos elementos subjetivos en juego? Es un desafío constante para cualquier sistema judicial. La búsqueda de la justicia implica un equilibrio delicado entre la objetividad de las pruebas, la interpretación humana y la protección de los derechos de todas las partes implicadas, y en casos complejos como este, donde la verdad se esconde entre las sombras de la duda, ese equilibrio se vuelve aún más difícil de alcanzar. En la siguiente parte analizaremos las consecuencias de este caso para Amanda Knox, cómo ha reconstruido su vida después de esta experiencia traumática y qué impacto ha tenido en el sistema judicial y la percepción pública. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión en el caso de Amanda Knox. Tras recorrer el laberinto de pruebas, controversias y veredictos, nos queda una pregunta fundamental. ¿Qué fue de Amanda después de la tormenta? ¿Cómo se reconstruye una vida tras una experiencia tan devastadora? La absolución de Amanda no fue el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo marcado por la lucha, por recuperar su vida, su identidad y su propia voz. Es difícil imaginar la presión y el escrutinio público que debió enfrentar al salir de prisión después de 4 años, la sombra de la duda, la controversia y el peso de la acusación, aunque ya no legalmente seguramente la acompañaron durante mucho tiempo. ¿Cómo logró sobreponerse a esa experiencia? Amanda decidió enfrentar al mundo y contar su historia. Escribió un libro de memorias, Esperando a ser escuchada, donde relata sus vivencias en prisión, el miedo, la angustia, la lucha por demostrar su inocencia y la reconstrucción de su vida. Escribir un libro así debe haber sido un proceso catártico, una forma de procesar el trauma y reclamar su propia narrativa. Tuvo buena acogida por parte del público. Logró cambiar la percepción que se tenía de ella. El libro se convirtió en un éxito de ventas, lo que demuestra el interés del público por su historia. Y su versión de los hechos le permitió conectar con personas que habían pasado por experiencias similares, víctimas de errores judiciales o de la presión mediática. Convertirse en un símbolo para otros, en una voz para quienes buscan justicia, quizás le dio un nuevo propósito, una forma de canalizar su dolor y convertirlo en algo positivo. ¿Se involucró en algún tipo de activismo a raíz de su experiencia? Sí, Amanda, se ha convertido en una defensora de la reforma del sistema judicial y en una voz para aquellos que han sido condenados. Injustamente participa en conferencias, debates y colabora con organizaciones que buscan mejorar el sistema legal y proteger los derechos de los acusados. Su historia, más allá de las controversias y los juicios, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del sistema judicial, la importancia de la presunción de inocencia y el impacto devastador que puede tener una acusación falsa.
¿Qué podemos aprender de este caso para mejorar nuestro sistema de justicia? El caso de Amanda Knox nos recuerda la importancia de la rigurosidad en las investigaciones. La necesidad de pruebas sólidas y la protección de los derechos de los acusados nos obliga a cuestionar la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública y la importancia de un juicio justo e imparcial. Y finalmente, más allá del activismo y la lucha por la justicia, Amanda ha intentado reconstruir su vida personal, se casó con el escritor Christopher Robinson y se convirtió en madre, un nuevo comienzo que contrasta con la oscuridad del pasado. El caso de Amanda Knox, con todas sus complejidades, nos recuerda que incluso en las situaciones más adversas existe la posibilidad de reconstruirse, de encontrar la fuerza para seguir adelante y construir un futuro. Su historia, sin duda, seguirá fascinando al mundo, invitándonos a reflexionar sobre la justicia, la verdad y la capacidad humana para superar la adversidad. Y así concluye nuestra inmersión en el caso de Amanda Knox, un caso que nos ha llevado por un laberinto de emociones, dudas y reflexiones. Esperamos que esta inmersión les haya dado una nueva perspectiva sobre este caso que conmocionó al mundo y que